En el siglo II, Teodoto de Bizancio, el curtidor caído, desató el adopcionismo negando a Cristo como Dios eterno, viéndolo solo como hombre adoptado. Jóvenes, vagan en tinieblas del relativismo buscando un Salvador a vuestra medida, pero la Iglesia les ofrece luz. Cristo, Verbo encarnado, es la lámpara que guía sus pasos. Este capítulo de los heresiarcas desenvaina la espada de la fe contra este error, convocándonos a la batalla por la verdad católica, donde hallarán el ancla de vuestras almas en la comunión con el Dios vivo. Contexto histórico. El siglo II fue un campo de batalla espiritual. El Imperio Romano, bajo Marco Aurelio, desataba tormentas de persecución contra los cristianos, mientras el sincretismo religioso envenenaba las almas. En Bizancio y Roma, cultos paganos como los de Hércules se mezclaban con tradiciones judías, tejiendo una red de confusión. Teodoto, curtidor convertido, aprovechó esta crisis para forjar su adopcionismo, ofreciendo un Cristo humano elevado, un espejismo tentador en un mundo que deificaba héroes terrenales. La Iglesia, aún en su infancia, enfrentaba herejías como el gnosticismo y el marcionismo que fragmentaban la fe. Obispos como Irineo de León, con sus adversos herejes, y el Papa Víctor I defendían la revelación completa en Cristo transmitida por la sucesión apostólica. En este tiempo de prueba, la apostasía de algunos como Teodoto buscaba justificar su cobardía con una teología distorsionada. El adopcionismo halló eco entre quienes, bajo presión, preferían buscar un Mesías accesible, no un Dios exigente. Pero la Iglesia, con la autoridad de Víctor I, excomulgó a Teodoto en el año 190, reafirmando que la salvación viene del Verbo eterno, no de un hombre adoptado. Este acto marcó la continuidad apostólica como escudo contra el error. Hoy, este espíritu de lucha resuena. Los jóvenes buscan sentido en un mundo de incertidumbre. La Iglesia, faro inquebrantable, ofrece entonces y ahora una verdad salvadora anclada en la verdad divina, encarnada. No en las arenas movedizas de la cultura, sino en la roca de Pedro, hallamos la fuerza para resistir. Teodoto de Bizancio, apodado el Curtidor, fue un comerciante de pieles que llegó a Roma alrededor del año 190. Su vida dio un giro tras apostatar durante una persecución, un acto que marcó su teología. Para lavar su culpa desarrolló el adopcionismo. Cristo no era Dios eterno, sino un hombre virtuoso adoptado por Dios en su bautismo. Excomulgado por el Papa Víctor I, Teodoto fundó una secta en Roma y, apoyado por los discípulos como Teodoto el Joven y Artemón, cuya influencia duró hasta el siglo III. Creado en el cruce de culturas, Teodoto absorbió ideas judías, ebionitas viendo al Mesías como humano elegido, y helénicas, apoteosis de Hércules. La presión de las persecuciones lo llevó a reinterpretar la fe, buscando una salida a su debilidad. Su obra, La Antítesis, perdida pero reconstruida por Hipólito en Refutación 723, contrastaba la humanidad de Jesús con la divinidad del Padre influida por Marción, aunque con matices propios. Membiel de la Cábala progresismo lo vincula a una tendencia de reducir lo divino a lo humano, un preludio de engaños modernos. El adopcionismo se basa en tres errores. Cristología dualista. Jesús era un hombre nacido de María, distinguido por su virtud en su bautismo, Lucas 3:22. Dios le otorgó dinamis, es decir, fuerza divina, haciéndolo Cristo, un Mesías antes de la crucifixión, en Marcos 15:34. Esta divinidad lo abandonó, dejando un hombre sufriente. Rechazo del logos preexistente. Negaba que el Hijo fuera coeterno con el Padre, Juan 1:1. Para Teodoto el Verbo era una creación temporal, no consustancial, rompiendo la Trinidad. Y tercero, tenía un canon selectivo. Prefería el Evangelio de Marcos y epístolas como Santiago, descartando pasajes divinos, Juan 1:14. Un intento de reescribir la revelación. Errores y distorsiones. Este error negaba la unión hipostática, separando al Jesús humano del Cristo divino, y reducía a Dios a un ser unipersonal. Para el hombre, implicaba que la salvación dependía de los méritos, no de la gracia, corrompiendo la antropología cristiana. La Iglesia lo identificó como herejía judaizante y gnóstica, influida por un docetismo mitigado que aceptaba el nacimiento virginal, pero rechazaba la encarnación plena. Irineo, en Adversus Hereses 3:19, proclama: negar que Cristo es Dios niega la redención. Hipólito, en Refutación 7:23, lo vinculó con Valentín y Tertuliano, de Carne Christi 24, insistiendo: solo un Dios encarnado salva.
Víctor I, en el año 190, excomulgó a Teodoto, reafirmando la sucesión apostólica. San Agustín, en la Ciudad de Dios, 10:6, más tarde contrastó esta herejía con la Ciudad de Dios, donde Cristo reina como Dios y hombre. Consecuencias. El adopcionismo justificó la apostasía, debilitando la fe. Su secta decayó tras la condena, pero su legado cultural reflejó la lucha por integrar la fe en un mundo pagano. Castellani, en el Apocalipsis, advierte que tales errores presagian el anticristo que negará la encarnación. Hoy, este desafío persiste: ¿aceptamos a un Cristo como Dios o lo reducimos a un ídolo humano? Su error resuena en quienes buscan un Mesías a su propia imagen. Veamos el impacto doctrinal y cultural. El adopcionismo marcó a la Iglesia, forzándola a defender la divinidad de Cristo con su magisterio y santidad. El impacto doctrinal, negando la preexistencia, Juan 1:1, el adopcionismo atacó la Trinidad y la consustancialidad, definida en Nicea. La Iglesia respondió que el Verbo es eterno, Dei Verbum 4. Su dualismo cristológico cuestionó la unión hipostática resuelta en Calcedonia en el año 451, con las dos naturalezas en una persona. Catecismo de la Iglesia Católica 464. El canon selectivo impulsó la fijación del Nuevo Testamento, excluyendo interpretaciones sesgadas. La excomunión de Víctor I reforzó la autoridad apostólica, un pilar contra el error. El adopcionismo también desafió la redención. Si Cristo no era Dios, su sacrificio fallaba. Irineo versus Hereses 3:19 y Tertuliano de Carne Christi 24 afirmaron que solo Dios encarnado salva. El impacto cultural. El adopcionismo reflejó la tentación de moldear el cristianismo a la cultura pagana. Su visión de Cristo elevado resonó con la apoteosis helénica, atrayendo a quienes veían la divinidad como inalcanzable. Sin embargo, su secta se aisló, fracturando la unidad eclesial. Influyó en herejías como en Pablo de Samosata, quien vio a Jesús como vaso de logos, y el arrianismo, que negó la eternidad del Hijo. Su eco llega hasta el Islam, que ve a Jesús como profeta, no hijo de Dios. Membiel, el anticristo, en el libro El Anticristo lo vincula a ideologías modernas que niegan la encarnación, como el transhumanismo, que exalta la carne sobre el espíritu. La relevancia contemporánea. Hoy el adopcionismo resuena en el secularismo, que reduce a Cristo a maestro ético, en el unitarismo, que rechaza la Trinidad. Estas ideologías alimentan el vacío juvenil, erosionan familias con relativismo moral y debilitan naciones al descartar la fe pública. La Iglesia responde con el magisterio: Cristo, Hijo de Dios, y la santidad de los mártires como Ignacio de Antioquía, quienes confiesan a Cristo como Dios. La continuidad apostólica y la gracia sacramental vencieron este error, guiando a los jóvenes a la verdad encarnada. Reflexionemos. El adopcionismo, sombra del pasado, acecha hoy. Jóvenes, ¿buscan sentido en un mundo de relativismo, tentados a ver un Cristo como un guía humano y no como Dios? Este error resuena en el secularismo, que lo reduce a un influencer ético, en el transhumanismo, que niega la dignidad de la carne encarnada por Dios. Estas ideologías envenenan familias con subjetivismo y debilitan naciones al rechazar la verdad. Como Teodoto, muchos justifican su tibieza, pero la fe católica les llama a adorar a Cristo como Verbo eterno. Solo en su encarnación encontraremos la luz, no en ídolos humanos. Jóvenes soldados de Cristo, no se rindan al error, estudien el catecismo y a Irineo, defiendan la divinidad de Cristo con audacia, reciban la Eucaristía, donde Él se entrega, oren el rosario con María, Madre de Dios, como escudo contra las tinieblas. Rechacen ideologías que los rebajan, vivan su vocación en la Iglesia confiando en el magisterio, recen una novena a Cristo Rey o lean Juan 1 esta semana, sean luz en sus propias familias y redes, resistiendo el mundo. Como San Juan Pablo II dice: no tengan miedo, Redemptoris Hominis 1. Alcen la cruz en esta guerra espiritual. Cristo ha vencido y su iglesia, fundada en Pedro, brilla como faro eterno. Mateo 16:18. El adopcionismo intentó apagar esta luz, pero la santidad de los mártires y la sabiduría apostólica la sostuvieron. Jóvenes, no teman el relativismo ni de las ideologías que niegan a Dios. La fe católica, con su Verbo encarnado, nos guía. Seamos valientes, vivamos con la alegría de saber que Dios se hizo hombre por nosotros. Este capítulo de los heresiarcas los llama a ser escudos de la fe. Lleven la cruz a un mundo perdido. Con María proclamemos: Jesús es Hijo de Dios vivo. A la batalla por la gloria de Cristo. Sección apologética.
El adopcionismo distorsionó la fe, refutamos sus errores con la doctrina católica. Negación de la preexistencia contra la eternidad del Hijo. Error adopcionista. Teodoto negó que el Hijo fuera coeterno, viéndolo como una criatura. Doctrina católica. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Juan 1.1 y Dei Verbum 4. El Hijo es consustancial al Padre. Catecismo de la Iglesia Católica 242. Refutación. Sin eternidad no hay redención. Irineo, Adversus Hereses 3.19, afirmó que solo Dios eterno salva. Segundo, cristología dualista contra unión hipostática. El error adopcionista separaba al Jesús humano del Cristo divino en el bautismo. Doctrina católica. Cristo une las dos naturalezas en una persona. Lumen Gentium 8, Catecismo de la Iglesia Católica 464. La encarnación es eterna. Refutación. Esta división niega la salvación. Calcedonio 451 la refutó, definiendo la unión hipostática. 3. Rechazo al canon completo contra Sagrada Escritura. Error adopcionista. Usaban solo Marcos y Santiago, ignorando la divinidad. Doctrina católica. La Iglesia fija el canon inspirado. Catecismo de la Iglesia Católica 120. Todo el Nuevo Testamento revela a Cristo como Dios. Refutación. Seleccionar textos distorsiona la verdad. El magisterio preservó la integridad bíblica. Unipersonalidad contra Trinidad. Error adopcionista. Reducía a Dios a una persona negando al Hijo. Doctrina católica. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo consustanciales. Catecismo de la Iglesia Católica 253 al 256. Refutación. Esto contradice Mateo 28:19. Tertuliano Adversus Praxem 2 lo combatió. Salvación por méritos contra la gracia. El error adopcionista. La salvación dependía de la virtud de Jesús. Doctrina católica. La redención viene de la gracia de Cristo, Dios encarnado. Catecismo de la Iglesia Católica 1996. Refutación. Sin divinidad el sacrificio falla. Hipólito, Refutación 723, lo condenó. Errores modernos. El adopcionismo ecoa en el secularismo, que ve a Cristo como maestro, y en el transhumanismo, que niega la encarnación. Estos subjetivismos confunden a los jóvenes, fragmentan familias y debilitan naciones. La Iglesia responde con el magisterio. Cristo, Hijo de Dios. Soluciones pastorales. Formación. Estudien el Catecismo y Dei Verbum para conocer al Cristo divino. Sacramentos. La Eucaristía fortalece la fe. Catecismo de la Iglesia Católica 1374. Oración. El rosario con María todos los días protege contra los errores. Comunidad. Vivir en la Iglesia como cuerpo de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica 787. Oración final. Señor Jesús, Verbo encarnado, fortalece mi fe en ti como Dios y hombre. Amén. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe.